Hola, con esta sesión iniciaremos una serie de sesiones en las que veremos distintas versiones del teorema de Cauchy. Como dice en la diapositiva, este teorema nos establece condiciones bajo las cuales la integral de f a lo largo de una curva cerrada contenida en el dominio es igual a cero. Aquí presentaremos una primera versión sencilla de este teorema y al ir avanzando presentaremos versiones cada vez más fuertes. La primera es esta que aparece en la diapositiva. Observen que estamos considerando una función que sea de clase C1 en un abierto y vamos a integrar a lo largo de la frontera de un rectángulo que está aquí en la figura, suponiendo que este rectángulo esté totalmente contenido en la región, en el dominio de F. Vamos a usar el teorema de Green, que está puesto aquí para que nos acordemos. Y recuerden que en particular este teorema se vale si las funciones P y Q son de clase C1. Entonces vamos a desarrollar nuestra integral. La separamos como de costumbre en su parte real y su parte imaginaria y a cada una de ellas le aplicamos el teorema de Green, obteniendo dos integrales dobles. Ahora, como la función f es de clase C1, en particular es analítica y se satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann, lo que nos dice que cada uno de los términos que aparecen entre paréntesis en las integrales dobles es igual a cero. Entonces eso demostraría esta versión del teorema de Cauchy. Ahora, en realidad vamos a necesitar solamente que nuestra función sea analítica, que existan las derivadas, pero en principio no necesariamente tienen que ser continuas. Para avanzar en nuestro objetivo de demostrar un teorema más general, primero veremos un caso particular bastante útil del teorema de Cauchy, que es este lema de Gursat. Entonces tengo una función analítica en este abierto U y tengo un rectángulo, vamos, le pongo ahí rectángulo cerrado contenido en U, dando a entender que tanto la frontera como el interior están contenidos en U. Entonces vamos a mostrar que la integral de f a lo largo de la frontera del rectángulo es cero. Para esto primero vamos a hacer un método, digamos, de bisección. Vamos a subdividir nuestro rectángulo original R en 4 subrectángulos. ¿Sí? Ahí les llamamos R1, R2, R3, R4. Y podemos observar que si integramos f a lo largo de la frontera de cada subrectángulo en las fronteras comunes, es decir, en estas que son interiores, que caen en el interior de R, pues esas integrales se cancelan porque eh, las fronteras se recorren en sentidos opuestos. Eso va a querer decir que la integral de f a lo largo de la frontera del rectángulo pues va a ser la suma de las integrales de f a lo largo de las fronteras de estos rectangulitos. Por lo tanto, al tomar módulos y aplicar la desigualdad del triángulo, obtenemos esta desigualdad y, bueno, afirmamos que al menos para alguno de esos rectángulos se cumple que esta desigualdad de aquí. ¿Eso por qué?
Pues si suponemos lo contrario, es decir, si suponemos que esta expresión, que voy a abreviar aquí, es mayor que la integral de f a lo largo de la frontera de cada uno de los rectangulitos, al sumar, pues nos queda que la integral de f en módulo es mayor estrictamente que la suma de estas integrales. Pero eso contradice la desigualdad que acabábamos de obtener. Entonces, insisto, tenemos al menos un rectángulo en el que se satisface esta desigualdad. Y a ese rectángulo le vamos a llamar R1. Por ejemplo, aquí en la figura piensen que el rectángulo es este, por decir algo. Ese sería nuestro R1. Y ahora continuamos este proceso. Ahora con R1 lo dividimos en 4 rectangulitos y repetimos el argumento obteniendo un rectángulo R2. Vamos a marcarlo aquí. Por ejemplo, este sería nuestro R2, donde se cumple una desigualdad de este estilo. Ahora, eso implica que la integral de f a lo largo de la frontera del rectángulo grande es menor o igual que 4 al cuadrado por la integral a lo largo de la frontera de R2. Siguiendo de esta manera, pues vamos a obtener una sucesión de rectángulos aplicando esto a R2, etc. Y tenemos esta desigualdad que vamos a usar un poco más adelante. Ahora, como la sucesión de rectángulos está anidada, va a existir un Z0 que esté en todos los rectángulos. Por ejemplo, no sé, vamos a pensar que es este punto, Z0. Y recordamos que nuestra hipótesis es que f es analítica en toda la región, en particular en todos los puntos de R y todavía más en particular en Z0. Eso quiere decir que existe este límite. Y por definición de límite, eso implica que para toda epsilon existe una delta, tal que si z menos z0 es menor que delta, entonces esta expresión larga se cumple, ¿no? Esta desigualdad. Ahora vamos a utilizar esta parte del lado izquierdo en el siguiente paso. Observemos que la integral de f a lo largo de la frontera de este rectángulo o cualquier rectángulo, de hecho, cualquier región, va a ser igual a la integral de toda esta expresión. Aquí lo que estamos haciendo es en realidad sumar un cero bastante truculento, porque esta función que está aquí admite en realidad una antiderivada, ¿no? Entonces, ¿quién sería una antiderivada de toda esa expresión? Pues sería menos f de z0 por z menos f' de z0 por z menos z0 al cuadrado sobre 2, ¿no? Y entonces, como esta parte admite una antiderivada por un resultado anterior, la integral de esa parte sería 0. Entonces, en el siguiente paso, acotamos aquí el módulo de la integral de f a lo largo del rectangulito, que vimos que estaba dado por esta expresión, pero aquí pues introducimos esta desigualdad en esta parte, ¿sí? Aquí observen que ya nos está quedando una epsilon que nos va a ayudar bastante.
Entonces ahora nos fijamos simplemente en la última integral, que es esta. Ujú. Y lo primero que hacemos es que esta integral la vamos a acotar de la siguiente manera. Si llamamos dn a la diagonal del rectangulito, entonces la distancia entre z y z0 pues siempre va a ser menor o igual que la magnitud de la diagonal. Entonces este término pues lo acotamos por dn. Y la integral con respecto de la longitud de arco pues es el perímetro del rectángulo. Pero es fácil ver que estos números, es la diagonal del rectángulo y el perímetro, pues están relacionados de esta manera con la diagonal y el perímetro del rectángulo grande, del rectángulo R. Entonces aquí nos va a quedar esta expresión. Y ya simplemente juntando todas las desigualdades que tenemos, obtenemos que la integral de f a lo largo de la frontera del rectángulo está acotada por este valor, lo cual ya habíamos visto, pero este a su vez está acotado por epsilon por esta integral, y aquí nos queda entonces esta expresión que finalmente se reduce a esto. Entonces d y p son números fijos y la epsilon es arbitraria, por lo tanto la integral de f a lo largo de la frontera de R pues es 0. Y con eso acabamos la demostración del lema de Gursat. Ahora, para otros fines que veremos más adelante, necesitamos una versión mejorada de este lema, y la idea es la siguiente. En el lema estamos pidiendo que la función sea analítica en todos los puntos del rectángulo, tanto la frontera como el interior. Entonces ahora vamos a permitir que la función deje de ser analítica, al menos en un punto. De hecho, si ven aquí el enunciado del resultado, no me importa mucho si la función está definida o no en el punto, pero lo que sí voy a pedir es que se cumpla esta condición. Posiblemente esta condición les parezca un poco rara, pero digamos se cumple, por ejemplo, si la función es continua en z0 o simplemente si la función es acotada. Entonces, también se va a cumplir que la integral de f a lo largo de la frontera del rectángulo va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es que nos fijamos que en la condición que acabamos de dar, recuerden que nuestra condición es que el límite de f de z por z menos z0 es 0. Y entonces, pues, por definición, eso quiere decir que para toda epsilon existe una delta, tal que si z menos z0 es menor que delta, pues se cumple esta condición, ¿no? Esta desigualdad. Lo cual nos da una cota para el módulo de f. Entonces, eso se cumple, digamos, en un disco de radio delta con centro en z0, que es el que estamos ilustrando en la figura. Aquí el puntito este es z0. Ahora voy a tomar un cuadrado, que es el cuadrado amarillo, del lado L. Aquí abajo lo estoy poniendo más grande. Esto mide L. Es un rectángulo centrado en z0, que está totalmente contenido en este disco de radio delta. Y ahora prolongo los lados de este cuadrado
para obtener 9 rectángulos. Bueno, acuérdense que un cuadrado pues también es un rectángulo, ¿no? Entonces obtengo 9 rectángulos y ¿qué es lo que puedo observar? Que si yo me fijo en cualquier rectángulo que sea diferente de R1, por ejemplo en este que está aquí, R1 es el cuadrado, ¿no? Si yo me fijo en cualquier rectángulo que no sea R1, la función f es analítica ahí. Entonces la integral de f a lo largo de la frontera de ese rectángulo va a ser 0. Eso nos va a implicar que la integral de f a lo largo de la frontera del rectángulo grande no va a ser otra cosa más que la integral a lo largo de la frontera del cuadrado. ¿Qué vamos a acotar? Pues justamente con esta condición que habíamos dado. Ahora, para acotar esta integral por arriba, pues yo lo que necesito es acotar el módulo de z menos z0 por abajo, porque está en el denominador. Y me voy a la figurita que está a la derecha. Yo sé que mi cuadrado tiene por lado L, y entonces si yo me fijo en todos los puntos de la frontera del cuadrado, esos puntos, la mínima distancia a la que se encuentran de z0, pues es cuando están aquí, por ejemplo aquí en z, en este z, se alcanza la mínima distancia de los puntos de la orilla a z0, pero esa distancia es L entre 2. Eso nos dice que se cumple esta desigualdad para todos los puntos de esa curva. Entonces esa condición la introducimos en esta desigualdad, obteniendo esto que está aquí. Y en esta integral, pues nos queda la longitud, el perímetro de nuestro cuadradito, que es 4L. Entonces, simplificando, nos queda que la integral de f a lo largo de la frontera del rectángulo grande, pues es menor que 8 epsilon, y por lo tanto esa integral vale 0. Podemos demostrar por inducción el siguiente lema, que pues es muy parecido. Tenemos una función analítica en un conjunto U, un rectángulo cerrado contenido en nuestra región U, y un número finito de puntos donde se cumple esta condición. Entonces también la integral de f a lo largo de la frontera va a valer 0. Como ejemplo de estos resultados, de los últimos resultados, vamos a ver la siguiente situación. Supongamos que tenemos un conjunto U, un rectángulo cerrado totalmente contenido en U, un punto en el interior y una función que es analítica aquí, perdón, aquí arriba, ¿no? F es analítica en todos los puntos, ¿no?, de U. Ahora definimos una función g de esta manera, donde podrán notar que este cociente pues es justamente el que en el límite nos va a dar la derivada. Entonces, en realidad esta función va a ser continua en z0. G es analítica en todo U, tal vez excepto en z0, ahí no sabemos, pero lo que sí, pues cumple la condición esta sobre el límite. Entonces, por el lema de Goursat, en su versión donde se usa esta condición, esta integral vale 0, y pues en la frontera de este rectángulo utilizo esta formulita para g, la sustituyo, me queda toda esta expresión larga, pero me queda en particular una integral de este tipo, que vamos a ver
vamos a estudiar con más calma. Posteriormente, lo que podemos decir por el momento es que si ustedes la calculan, esta integral pues vale 2pi, ¿sí? Pensando en que el rectángulo lo estamos recorriendo con la orientación positiva, entonces esta expresión de aquí vale 2pi, y despejando a f de z0, pues nos queda esta expresión que va a ser pues bastante importante. Esta es, digamos, una primera instancia de la llamada fórmula integral de Cauchy, que veremos pues aparecer varias veces en nuestro curso. Aquí le estamos apenas considerando para la frontera de un rectángulo, pero veremos posteriormente que se vale en general. Observen que estamos dando el valor de f de z0 en términos de una integral de la función f, es decir, de los valores de f a lo largo de una curva que le da vueltas a z0. Eso pues va a ser importante más adelante. Por el momento pararíamos aquí con los comentarios sobre el lema de Bursat.